Muy buenas, muy buenas. Un saludo para el licenciado Carlos Arnulfo Hernández de nuestra clase de Sociología. Un saludo para los compañeros y cualquier público en general, perdón, pues que pueda ver este video. Es una pequeña exposición acerca de lo que es la religión y de las religiones más importantes del mundo. Y para que podamos comenzar, quiero hacer una pequeña introducción, en el cual quiero dar a conocer la importancia o relevancia que tiene la religión en la parte histórica. Recordemos que la religión ha tenido una gran influencia en cambios históricos de diferentes países del mundo, de los diferentes continentes. Recordemos también de que nosotros como nuevo continente hemos sido influenciados con las diferentes religiones que tenemos en base a las diferentes países que nos han venido a conquistar o que nos conquistaron. Y como ellos trajeron la religión que mantenían cada uno de ellos, pues ha sido la manera en la que hemos adquirido las diferentes religiones o doctrinas que tenemos hasta el momento. Y en el presente, pues, con la facilidad de que se puede movilizar a distintos países, se ha estado intentando doctrinarnos con otras religiones, pues, un poco más recientes. Y para que podamos tener una mejor comprensión de esto, es muy importante que sepamos qué es la religión. Y para echarle un vistazo a lo que es, vamos a explicar qué es el concepto de la religión. Y etimológicamente hablando, la religión viene del vocablo religión, proviene del latín religio, religiones, que a su vez proceden del verbo religare, en esta forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Entonces, en esta medida básicamente la religión se podría determinar como algo repetitivo y que uno está aferrado a él. Asimismo, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Entonces, la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Vuelvo y repito, entonces es la manera en que, cómo personificamos a la divinidad a la cual se alaba en diferentes doctrinas o religiones. Y hablando de religiones, también sería importante mencionar qué son las religiones. Son doctrinas construidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que estas doctrinas intentan de que hay un equilibrio entre nuestra existencia aquí física como la parte moral con la sociedad y a la misma vez la paz espiritual o lo que se pretende alcanzar después de la muerte o en diferentes doctrinas después de determinadas situaciones. Ahora bien, cuando hablamos de religiones, existen algunas que son las más importantes en el mundo y podríamos mencionar algunas conocidas desde la parte del cristianismo, que sería lo que más se aplica en nuestra sociedad, seguido también de dos muy importantes que han sido contrincantes históricamente, que sería el judaísmo y lo que es el islámico. Cabe destacar también que existe también otras dos religiones muy conocidas y que son de las más grandes, que se podríamos mencionar el hinduismo como también el budismo. Estas dos últimas se encuentran más en el área del continente asiático. De igual forma, como vuelvo y repito y lo dije al comienzo, estas influencias y estos países, al haber hecho conquistas en otros países, han influenciado con sus creencias, al igual que nosotros recibimos la influencia del cristianismo a través de la conquista española o de los ingleses y así sucesivamente con los portugueses. Actualmente, las mayores religiones del mundo, considerando su número de fieles, son en orden decreciente. El cristianismo con 2.100 millones aproximado de participantes o de fieles. Luego sigue el islámico, que es 1.900 millones. Y por último tenemos el budaísmo, que es de 1.6 millones, que esta parte entraría básicamente mucho
en lo que es la región asiática. Hablando de estos mismos, podríamos mencionar que sus fundadores, por ejemplo, cuando hablamos del hinduismo, fue un grupo de sabios. Y ya vamos a ir más adelante viendo cuál es la diferencia, porque dependiendo del concepto teológico, también se pueden agrupar de diferentes formas. Hablando del budismo, pues como su nombre lo dice, su fundador es Buda, el judaísmo es Abraham y Moisés, el cristianismo Jesucristo y el islámico, que sería Mahoma. Sus creencias también las podemos mencionar rápidamente, que serían en el hinduismo tenemos la creencia de muchos dioses y la reencarnación. En el caso del budismo, no creen en Dios ni creen en la reencarnación y la perfección espiritual es nirvana. Ahora bien, en el judaísmo está Yahvé, luego existe la vida eterna y la llegada del Mesías. Seguido del cristianismo, que tiene como dogma un Dios supremo o un trinomio, Dios Padre. Luego sigue Jesucristo, Hijo y Espíritu Santo, que estos conformarían el trinomio de lo que es el cristianismo. De la misma forma, creen en la resurrección y la vida eterna. Y como último sería el islámico, que ellos creen en Alá, que es su Dios, que es básicamente el mismo término, creen en la vida eterna y el paraíso, que sería la felicidad después de la muerte, donde se hacía mención de esto anteriormente. Ahora bien, ¿de dónde se remontan lo que son los orígenes de lo que es la religión? Las religiones instituidas aparecen por primera vez tras la revolución neolítica, que supuso el asentamiento de los grupos humanos, la división del trabajo, el desarrollo de la agricultura y con ello mayor tiempo de dedicación a la observación de la naturaleza. Ojo, observemos que aquí es básicamente las religiones instituidas, que es donde yo les explico que es de la época de las conquistas. Ahora bien, existe la otra parte que son las religiones neolíticas, que es antes de la conquista, que estamos hablando ya de lo que son creencias de los mayas, aztecas y otras culturas que habían sido descubiertas una vez en el proceso de la conquista. Las religiones del Neolítico, a diferencia de las experiencias previas de tipo chamánicas, se estructuraron en torno a tres elementos: templo, sacerdote y sacrificio u ofrendas, los cuales a su vez su expresión de la conceptualización de lo sagrado y lo profano. Entonces, en esta parte podríamos dividir las religiones instituidas como las que se transmiten de una sociedad o de una cultura a otra, y las religiones neolíticas, que eran las que utilizaban nuestros ancestros. Ahora bien, ¿qué podríamos mencionar acerca de las funciones de la religión? La religión podríamos mencionar tantas funciones, pero la principal tiene por función la consolidación de un sistema de valores que permita, por un lado, la cohesión del grupo social en función de un proyecto común y por el otro, crear cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos en relatos simbólicos o históricos, llamados mitos, entendiendo como mito un relato que explique el origen de la vida, la justificación de su estado y su proyección de futuro. Miren cómo se ve esta conceptualización, muy importante. Pero también cabe destacar que cuando hablamos de lo que es religión, es muy, muy importante mencionar que según los tipos de religión que según el concepto teológico que tengan, los podemos dividir o agrupar en algunos que serían los teístas y los no teístas. Dentro de los teístas podríamos mencionar los monoteístas. Antes de hacer énfasis en esto, quiero explicarles que los teístas son aquellos que creen en un Dios supremo, son aquellos que consideran que hay un ser divino o excepcional por encima de todos nosotros y que está más o menos a semejanza nuestra o nosotros a semejanza de ellos. Y luego existen los no teístas, que ellos no creen en un Dios supremo, sino que en la canalización de energías que que producen la divinidad en los seres humanos. Y entre los teístas podríamos mencionar los monoteístas, que como su nombre lo dice, creen en un solo Dios. Los politeístas, que creen en muchos dioses,
el dualismo, que hay una creencia entre la creencia de el bien y el mal. Y por último, el panteísmo. Ahora bien, vamos a tratar de mencionarlos y hacer una pequeña agrupación de cada uno de ellos y dar un conocimiento rápido de lo que cada uno indica. Ahora bien, estas son las agrupaciones de religiones según el concepto teológico. Y como lo mencionaba antes, en las religiones monoteístas actuales, que son las que yo les explicaba, que son las que creen en un solo Dios supremo, que creen que existe el Altísimo, podríamos mencionar el judaísmo, que básicamente todas son como ramificaciones, como estructuraciones de una de otra, y que se han venido a modificar. Entonces, si hablamos del judaísmo, es algo que está de antaño, y como lo mencioné, fue básicamente fundada por lo que fue Moisés. De igual forma tenemos el cristianismo, que entre ellos encierran muchas otras religiones, incluyendo la evangélica, incluyendo otras religiones como los testigos de Jehová, perdón, y así mismo. También tenemos el catolicismo, y haciendo referencia o haciendo ejemplo en esto, podríamos decir que existen dos tipos de catolicismo, el ortodoxo y el catolicismo el común, el primero, por decir así, de los catolicismos, en el cual podríamos hacer un ejemplo de que, por ejemplo, la Iglesia Católica común, podríamos mencionar aquí en La Ceiba que sería como la Iglesia San Isidro, pero al mencionar el catolicismo ortodoxo o ortodoxia, podríamos mencionar las iglesias episcopales. ¿Cuál es la diferencia? En que hubo una separación y pudieron pues hacer que se hicieran algunos cambios en base a la doctrina. Por ejemplo, en el catolicismo ortodoxo, los padres o los curas pueden contraer matrimonio, algo que es completamente prohibido en el catolicismo el común, el primero. También existe el anglicanismo, el protestantismo, que ese es de Martín Lutero, y el islamismo, como lo mencionaba anteriormente. Estas religiones son las que creen en un solo Dios supremo. Luego venimos con las religiones politeístas actuales, y estamos hablando aquí, por ejemplo, del hinduismo. El hinduismo, que es la religión de la India, principalmente, lo que es en el país de la India, esta es la religión que se maneja, y como lo menciona, pues se cree que hay varios dioses. Tienen varios dioses, tienen varios gentes, varios seres sagrados que para ellos los consideran dioses, y en vista de eso son consideradas religiones politeístas. De igual forma, también tenemos las religiones no teístas actuales, entre las cuales puedo mencionar el budismo. El budismo es el que se practica principalmente en el continente asiático, y pues se generó en el norte de la India, y su fundador es Buda. Pero aquí las creencias de un ser supremo no funcionan de esta manera, sino que ellos consideran de que el sufrimiento es parte normal de la vida humana, pero que mediante meditación y otros procesos morales y espirituales básicamente se puede canalizar y alcanzar la mejoría o el estado espiritual o la consagración. Entonces, en esa medida, pues, el budismo no creen en un ser supremo. Y recordemos también algo muy importante de hacer énfasis, es que la religión ha sido gran consejero para las grandes naciones donde han habido coronas. Ellos han estado siempre ahí susurrando al oído y siendo concejales para diferentes cosas. Es muy importante saber también que entre las distintas religiones se puede mencionar algunas realidades que son extrañas, pero que tienen mucha correlación entre ellas. Por ejemplo, la simbolización del hinduismo, del budismo y el cristianismo, los tres tratan con simbologías similares, que es la cruz. Hacen mención a la muerte y resurrección de cada uno de ellos, y que durante la muerte, pues, pudo vencer a lo que era el mal. Sin más que agregar, espero que la presentación les haya gustado y que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Bendiciones, y me despido con un caluroso abrazo. Muchísimas gracias. Rodman les presentaba.